Am, Vamos a entrar a hablar acerca de las características esenciales de un buen sermón, pero quiero hacer una aclaración antes que nada. ¿Quiénes son predicadores aquí? Que predican, ya sea regularmente, aunque no sean pastores, pero que predican bien. Ok, ¿quiénes son maestros de escuela dominical? Ok, ¿y quiénes son hermanas que dan clases a mujeres, aún conferencias a mujeres? Ok, bueno, entonces lo que yo voy a decir es para todos ustedes. También líderes de grupos pequeños. ¿Quiénes son líderes de grupos pequeños? No, pues entonces, bien. Ok. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender a manejar como cristianos, como ministros del Evangelio, es esa tensión que nosotros encontramos en las Escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Definitivamente esa tensión se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Recuerdo un gran teólogo desde el siglo XX que decía que una noche soñó acerca de este tema y en el sueño él entendió perfectamente cómo se conectaban la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice, lamentablemente cuando me desperté lo olvidé. Dios es soberano, el hombre es responsable. Es Dios que da la fe, es el hombre el que cree. Es Dios que da el arrepentimiento, es el hombre el que se arrepiente. La salvación le pertenece únicamente a Dios, pero Él usa medios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Es por eso que Pablo dice en el texto que estudiamos en Simeon Trust, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y alguien puede pensar, pero Pablo, si ya son escogidos, ¿para qué tú sufres tanto? Son escogidos, pero no se salvarán sin la predicación del Evangelio. Por otra parte, Pablo también estaba consciente de que hay una dinámica misteriosa entre el acto de predicar, entre la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual el predicador, ¿verdad?, es asistido para predicar la palabra, y la labor del predicador en hacer el sermón y predicar. Hay una tensión allí también. Pablo dice a Timoteo en su primera carta a los ancianos que gobiernan bien, que deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra griega que se traduce en la Reina Valera como trabajar, es la misma que usa el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando le dice a los creyentes en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo. El otro día se me acercaron unos padres de nuestra iglesia y me dijeron que en el colegio de su niño, que tiene como 3 o 4 años, preguntaron a los niños que qué querían ser cuando grande, y su hijo dijo, yo quiero ser pastor. Y la maestra se sintió tan emocionada y le preguntó, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Porque así tengo más tiempo libre, le dijo. Eso es una historia verídica, pasó hace como 2 semanas. No, trabajar como pastor es un arduo trabajo. Alguien compara la buena predicación con la buena cocina. Dice este autor, su esposa puede ir a la carnicería a comprar la mejor carne, la más tierna y jugosa, pero si ella simplemente la pone en el plato todavía cruda y sanguinolenta, usted no se la va a comer. Tiene que ser preparada de la mejor manera posible con el fin de conseguir darle la mejor presentación visual, olor y sabor. La buena cocina requiere de esfuerzo. Puede ser que alguien cocine un buen plato por pura casualidad, pero esa es una de esas cosas que no suelen ocurrir frecuentemente. Y de la misma manera, los buenos sermones no se producen por accidente. Requieren de un esfuerzo consciente de parte del predicador. Un esfuerzo, hermanos, que puede llegar a ser extenuante.
mientras se prepara para predicar semana tras semana. Y como yo le decía a los hermanos del Simeon Trust, lo difícil de este trabajo es que tú te pasas toda la semana trabajando para el sermón del domingo, llega el lunes y estás en cero otra vez para la semana que viene. Cada lunes en cero. Es un trabajo extenuante. Así que si bien es cierto que el Espíritu Santo opera en una forma impredecible y milagrosa a través de la predicación, eso no significa que el Espíritu sea caprichoso. Y mucho menos que Él esté obligado a bendecir un sermón mediocre. Él no está obligado a hacer eso. Así que todo aquel que quiera predicar sermones efectivos o dar clases de escuela dominical o conferencias o dirigir grupos pequeños o conferencias de damas, deberá vivir en esa tensión, debe aprender a depender del Espíritu Santo, y vamos a hablar al final acerca de esto, mientras realiza un esfuerzo concienzudo para entender el significado del texto y luego presentar el contenido de las Escrituras en una forma apropiada a la congregación. Es por eso que cuando Pablo escribió su carta a los colosenses, les dice al final: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Vieron eso? Para que lo manifieste como debo hablar. En la próxima conferencia voy a ampliar un poco esto. Ahora solo quiero resaltar el anhelo que Pablo tenía de presentar la palabra en una forma adecuada. Hermanos, oren por mí. Bueno, a la luz de esta realidad, lo que vamos a hacer en este mensaje, yo no sé si, esto no es un sermón, yo no sé ni cómo llamarle. Estaba pensando, esto es un taller, esto es una conferencia, pero esto no es una predicación ordinaria, es más bien como una charla o una conferencia acerca de la predicación. Y lo que vamos a ver es cuáles son las características fundamentales, esenciales, que suelen poseer aquellos sermones que generalmente son más usados por Dios para la salvación de los pecadores y para la edificación de la iglesia. En otras palabras, lo que vamos a estar viendo en estas dos sesiones es cuáles son las características que hacen que un sermón sea un sermón y no otra cosa. Y sobre todo que un sermón sea un buen sermón. Y lo primero y más evidente, a la luz de todo lo que ya hemos visto en la conferencia, es que un sermón, por encima de todas las cosas, es una fiel exposición de la palabra de Dios. Como hemos visto ya, somos embajadores del Dios Altísimo, llamados a transmitir fielmente el mensaje de nuestro Rey. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Timoteo, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, si hay algo que tú debes hacer como ministro del Evangelio es predicar la palabra. Cuando un siervo de Dios viene delante de la congregación, él debe estar seguro de que ha entendido bien lo que el Espíritu Santo ha revelado en ese texto. Debe estar seguro de que el mensaje que está entregando es la voluntad de Dios, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Tengo 33 años como pastor. Es que empecé muy joven. Y más de una vez me ha sucedido que llegue el sábado y el texto que estoy supuesto a predicar, yo no lo entiendo. Y busco 15 comentarios que me dan 15 opiniones distintas. ¿Qué hacer en ese caso? Predica de otra cosa. Predica de otra cosa. Busca un sermón viejo, refórmalo, busca un texto que tú hayas estudiado antes. No te pares en el púlpito hasta que tú no puedas decir con una limpia conciencia, hasta donde tu capacidad te permita, ¿verdad? Porque no somos infalibles en la interpretación. Así dice el Señor. Hasta que podamos decir, así dice el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4.
Segunda a los Corintios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios, por la manifestación de la verdad. Esa frase es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida, revelada clara y detalladamente. Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer aquí. Por eso Gary Miller dice muy acertadamente que la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, sentirlo, entenderlo. Y más adelante dice: estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia las vidas de las personas, la predicación que cambia los corazones, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. Es Gary Miller que dice: la buena predicación es aquella donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón. Es tan simple como eso. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. El gran predicador del siglo XIX, Charles Simeon, de donde, ¿verdad?, en honor a quien este grupo se llama, esta organización, Simeon Trust, lo dice de esta manera: me empeño en extraer de las escrituras lo que realmente está allí y no introducir lo que yo pienso que puede estar allí. Tengo un gran celo en mi cabeza, decía Simeon, nunca hablar ni más ni menos que lo que yo creo es la mente del Espíritu Santo en el pasaje que estoy exponiendo. ¿Qué compromiso? Es por eso, hermanos, que la teología bíblica es tan importante. Yo le decía a alguien en estos días que muchas iglesias, buenas iglesias, han hecho un énfasis bien fuerte en la teología sistemática. La teología sistemática sistematiza las grandes doctrinas de la Biblia. Estudiamos teología propia, estudiamos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, del pecado, y eso está bien. Nosotros debemos tener una buena teología sistemática, pero yo creo que hemos cometido un error al sobreenfatizar la teología sistemática en desmedro o descuidando la teología bíblica. La teología bíblica es lo que me permite ver las conexiones a través de toda la Biblia, de tal manera que yo pueda entender toda la Biblia como un solo libro. La Biblia tiene un mensaje, la Biblia tiene una historia, y es esa historia de redención el lente a través del cual yo debo interpretar cada pasaje de la Biblia. La teología bíblica es fundamental. Eso no quiere decir que en cada sermón yo debo narrar toda la historia de la redención tomando el texto como punto de partida. No, pero la verdadera predicación es cristocéntrica, porque Cristo y el Evangelio son el centro de las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando estos dos discípulos iban camino a Emaús? Y cuando el Señor se encuentra con ellos, le dice: bueno, es que solo tú eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén. Nosotros esperábamos que ese Jesús era el Mesías. Nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y el Señor le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo a través de todos los profetas, les enseñaba a través de todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante, en los versículos 44 en adelante, dice que el Señor les dio la clave para entender las escrituras. ¿Saben cuál era esa clave? Mírenme a mí, búsquenme a mí en la Biblia, porque yo estoy allí en el Antiguo Testamento. Pero no podemos ampliar este punto más allá, el tiempo no lo permite. El asunto es que tú tienes que estar seguro de que estás exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, no solamente viendo el texto en su contexto inmediato, sino viendo el texto en el contexto más general de toda la Biblia. En segundo lugar, el otro elemento esencial de un buen sermón es que posee unidad. Un buen sermón posee unidad. Mis hermanos, el predicador
no es un comentario bíblico ambulante. Y lamentablemente muchos creen que eso es predicación expositiva. El versículo 1 dice esto, el versículo 2 dice esto, el versículo 3 dice esto, el versículo 4 dice esto. Eso es un comentario bíblico, pero eso no es un sermón. Nosotros somos portavoces de un mensaje. Un mensaje. Algunos piensan que están predicando expositivamente porque toman un pasaje de la Biblia y explican cada detalle que hay allí en cada versículo, las palabras más importantes. No, hermanos, eso no es un sermón. Un sermón es un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo exegético, concienzudo, profundo, que transmitimos a través de la predicación. Ese mensaje tiene sus partes, tiene sus divisiones, pero todas sus partes, todas sus divisiones, todas sus ideas deben ser partes de un todo, y es ese todo a lo que llamamos el sermón. Dice Robert Dabney, un gran teólogo norteamericano del siglo XIX, el sermón no debe ser como una estrella que envía sus rayos por todas direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento. El sermón debe ser más bien como un lente que agrupa todos los rayos en un punto. O como dice otro, para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. ¿Verdad que sí? Tírale una bola, que la atrapen. Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que queremos comunicar y todos los puntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos, todas las ideas que nosotros introducimos en el sermón deben servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. En su libro La predicación centrada en Cristo, Bryan Chapell dice, toda buena predicación requiere de un tema que por supuesto ha sido extraído a través del estudio del texto. Sigue diciendo, si el predicador no provee ese tema, los oyentes tratarán instintivamente de encontrarlo. Y se van a pasar todo el mensaje diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Por supuesto, cuando no lo encuentren, es muy probable que se sientan profundamente frustrados. Y ellos no saben por qué, pero se sienten frustrados. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo tomado del comentario devocional de Juan Carlos Ryle, el gran obispo del siglo XIX. Yo recomiendo totalmente los comentarios devocionales de Juan Carlos Ryle de los Evangelios. No encuentro nada malo en esos comentarios. Ryle fue un excelente predicador y sus sermones son un ejemplo que deben ser imitados. Y sus comentarios de los evangelios, un recurso invaluable como lectura devocional. Pero, si tú pretendes tomar los comentarios de su libro devocional para convertirlo en un sermón, muchas veces te vas a encontrar que eso no funciona. Y voy a darles un ejemplo. Marcos capítulo 11, versículo 12, no tienen que buscarlo, pero es ese texto, Marcos 11, 12 al 21, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿recuerdan? Y purificó luego el templo de Jerusalén. Ryle toma este texto y extrae algunas enseñanzas prácticas que nosotros podemos derivar de ese pasaje. En primer lugar, dice Ryle, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo en verdad era hombre, porque el texto dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y entonces Ryle ahí expande la idea de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. La maldición de la higuera realmente simbolizaba eso. Una higuera con mucho follaje pero no había fruto. Eso era Israel en ese momento. Y finalmente aprendemos de este pasaje, dice Ryle, con qué reverencia debemos acudir a los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén, se aira al ver el templo convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Bien, hermanos, todas esas ideas están en ese pasaje. Y es beneficioso en tu devocional reflexionar en esto. Pero tomar esas enseñanzas y predicarlas un domingo en la mañana no trabaja, no funciona.
Estas tres ideas pudieran ser tres sermones diferentes y hasta una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando de la humanidad del Señor para luego pasar a explicar el peligro que corren aquellos que descansan en una religión sin frutos y finalmente concluir hablando de la reverencia que debemos de tener en el culto público, hará que la gente se pregunte: ¿a dónde me quiere llevar este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos, debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? De lo contrario, estaremos dando vueltas de aquí para allá y al final de cuentas no llegaremos a ningún sitio. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones. Es mejor clavar un solo clavo bien profundo que dejar muchos clavos, en la superficie en un solo sermón. Clava uno solo en este sermón y otro en el otro y otro en el otro. Y no claves en la superficie 15 clavos en un solo sermón. Sobre todo cuando los predicadores son jóvenes, más jóvenes, ¿verdad?, que nosotros. Yo no sé por qué se sienten compelidos a predicar todo lo que estudiaron la semana. De alguna manera. No quieren dejar nada afuera. Y uno de los momentos más duros del predicador es precisamente cuando tú tienes algo buenísimo que encontraste en la Biblia y tienes que decir: pero no puede ir este domingo. Lo tengo que dejar para después. No, yo no tengo que predicar todas las doctrinas conectadas con el pasaje, todas las enseñanzas que hay allí, todas las aplicaciones, porque eso quebranta la unidad del sermón y lo debilita. Aparte de que eso tiende a producir sermones kilométricos. Hermanos, si por algo en el libro de los Hechos está la historia de Eutico, es para probar que los sermones largos son peligrosos. Eutico, el que estaba oyendo a Pablo hasta las 12 de la medianoche y se cayó muerto. Otros se van por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que él avanza en el sermón, de tal manera que en un solo mensaje hablan larga y detalladamente del diezmo, de la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de tener matrimonios que honren a Cristo y de ir a todos los cultos de la iglesia. En un solo mensaje. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión: un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. Queridos hermanos, debemos evitar las digresiones innecesarias al predicar porque restan efectividad al sermón. Cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases o ideas sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos, pero el sermón como tal no será efectivo. Dice Dabney: un sermón al que le falta unidad solo puede hacer bien por accidente. Así que lo primero que tenemos que hacer es extraer del pasaje bíblico la gran idea que contiene. Porque hasta que no lleguemos allí no tenemos nada con qué trabajar. Y en ese sentido, pastores, tenemos que resistir la tentación de comenzar a trabajar demasiado rápido en el sermón porque el domingo se acerca. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Uno comienza el martes, en mi caso el martes, uno comienza el martes a trabajar en el sermón, el miércoles, el jueves, y todavía yo no estoy muy seguro, viernes, y yo veo la hora, y el domingo tengo que predicar, y para mí una de las cosas que más angustia me causan como predicador es esa pantalla en blanco de la computadora. No cedas a la presión, espera hasta que tú tengas esa idea que tú quieres comunicar. Decía Winston Churchill, que era muy agudo, decía de uno de sus colegas en el parlamento, dice: él es el tipo de orador
que antes de levantarse de su asiento no tienes ni idea de lo que va a decir. Y cuando está hablando no sabes lo que está diciendo. Y cuando finalmente se sienta tú no sabes qué es lo que ha dicho. Pero si tú no quieres que se diga eso de ti, nunca comiences a trabajar el sermón hasta que tengas la gran idea unificadora del texto tan clara en tu mente como la luz del mediodía. Bryan Chapell sugiere un simple ejercicio para ver si tú estás preparado para predicar. Se llama la prueba de las 3 de la mañana. Esta prueba es muy buena. Imagínate que son las 3 de la mañana del domingo, o sea, ya el sábado, 3 de la mañana, en unas horas comienza el culto. Y tu esposa se levanta a las 3 de la mañana y medio despierta, medio dormida, te pregunta, ¿de qué tú vas a predicar hoy? Si tú no puedes responder esa pregunta de tal manera que tu esposa somnolienta lo entienda, tú no estás listo todavía. El sermón está medio cocinar. ¿Qué les parece esta respuesta? Mi amor, así. ¿De qué que tú vas a predicar hoy? Y tú le respondes, cuando la nación de Israel fue enviada al exilio por causa de su pecado, su esperanza mesiánica comenzó a desvanecerse debido a que las pruebas del plan, el propósito y las intenciones del Dios soberano con respecto a su pueblo quedaron oscurecidas en medio de las circunstancias opresivas del exilio babilónico, hasta que fueron liberados durante el dominio de los persas y tuvieron acceso a revelaciones subsecuentes en el desarrollo de la historia de la redención. Si tu esposa todavía está despierta, te va a preguntar, ¿qué vas a predicar de qué? ¿Qué tal si tu respuesta fuera, este es mi mensaje, Dios permanece fiel a su pueblo infiel? ¿Ya? Cuando nosotros podemos enunciar el pensamiento de nuestro pasaje así, de una forma clara, directa, entonces y solo entonces podremos presentar con claridad el foco, la organización y aplicación del mensaje. Por eso alguien dijo una vez que el asunto más importante para una buena predicación consiste en mantener el asunto más importante como el asunto más importante. El asunto más importante para la buena predicación es mantener el asunto más importante como el asunto más importante. Mantente ahí. Bien, hemos visto que un buen sermón expone el mensaje de la palabra de Dios, un buen sermón posee unidad, pero un buen sermón se distingue también en tercer lugar porque posee orden. Orden. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden y Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos hizo de tal manera que nosotros captamos mejor las cosas cuando son presentadas en una forma ordenada, en una forma secuencial. Alguien ha dicho que el predicador debe ser como un arquitecto. Él ha reunido los materiales que necesitaba a través del estudio diligente de las Escrituras, pero ahora él tiene que tomar todos estos materiales y construir con ellos una estructura. Una estructura que se adapte al fin que él desea obtener, traer delante de la congregación un montón de pensamientos desordenados, por más buenos que sean, no le hará bien al auditorio. El efecto que puede producir un ejército no es el mismo que produce una turba, aunque tenga el mismo número de personas. El ejército es ordenado y por eso es tan efectivo. Es por eso que debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados, arreglar nuestras ideas y argumentos de tal manera que uno fluya hacia el otro en una forma natural, en una forma fluida. Tomen la carta de Pablo, por ejemplo, a los romanos. Pablo dice, yo quiero ir a Roma, yo le he orado al Señor que me permita ir a Roma. ¿Por qué, Pablo? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, ¿y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación?
Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos esa salvación que el Evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, etcétera, etcétera. ¿Ven el orden? Pablo era increíblemente lógico, inspirado por el Espíritu Santo. Debemos presentar las Escrituras en una forma ordenada. Eso no solo será de gran ayuda para el predicador, porque él recordará su bosquejo más fácilmente y podrá presentar sus argumentos en una forma más convincente, sino que será de gran ayuda para el auditorio. John Brodus, en su tratado, ya un clásico acerca de la predicación, él presenta 4 ventajas que un buen arreglo tiene con respecto al auditorio. Dice, en primer lugar, un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Cuando el plan del predicador es defectuoso, dice él, generalmente los oyentes sienten la dificultad, aun cuando no se dan cuenta de dónde procede. Los hermanos de la iglesia no saben homilética, ellos no saben nada acerca de la predicación, pero ellos pueden distinguir cuando una predicación es ordenada. Ellos están entendiendo para dónde va el predicador. En segundo lugar, un sermón bien arreglado contribuye a hacer el sermón, el discurso agradable de oír y fácil de entender. Mis hermanos, pocas cosas frustran más a un auditorio que no saber hacia dónde se dirige el predicador. ¿Lo han sentido eso? Uno se siente incómodo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, es difícil mantener el interés y la atención de los que escuchan. En tercer lugar, el buen arreglo hace el discurso más persuasivo. Dice Brodus, el que quiere romper una roca con su mazo, no golpea en donde quiera, sino que multiplica sus golpes en un punto o sobre determinada línea. Y lo mismo debemos hacer cuando se trata de mover la voluntad. Pan, 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 pan. Hay una secuencia aquí. Se va de menor a mayor, de lo general a lo particular, de lo negativo a lo positivo. Vamos a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que tal vez debemos hacer es despejar ideas equivocadas. Veamos en primer lugar lo que no es la llenura del Espíritu Santo para luego ir a lo que es. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Que no trabaja. Si decimos primero lo que es, para luego decir lo que no es, no trabaja. Finalmente, dice él, el orden hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando un predicador es ordenado, es lógico en su exposición, los oyentes no solamente van a poder seguir con facilidad su hilo de pensamiento mientras él predica, sino que después van a recordar sus puntos y argumentos principales después de concluida la predicación. No recuerdo dónde leí que una buena prueba que todo predicador debe hacerse antes de predicar es ver si él puede recordar de memoria por lo menos los puntos principales del sermón. Porque mi hermano, si tú que te pasaste la semana entera trabajando en esto, no puedes recordarlo, ¿cómo tú pretendes que la iglesia que no tiene el bosquejo delante de sí lo recuerde después? Bien, hermanos, estamos tratando de ir con el tiempo. No vamos a seguir ampliando este punto, el tiempo se ha ido. Solo quiero añadir una cosa más antes de concluir y entonces entrar en los próximos 2 puntos. Y es que no todos los predicadores tendrán la misma capacidad exegética, no todos los predicadores tendrán la misma capacidad expositiva. No todos los predicadores han sido llamados a tener ministerios como los de Spurgeon o George Whitefield. Pero todo hombre fiel que haya sido llamado y capacitado por Dios para la obra del ministerio, podrá hacerle bien a las almas que Él ha puesto bajo su cuidado si pone todo empeño en entender el texto bíblico, en exponerlo en una forma clara, aplicativa. Hermanos, al final de cuentas, eso es lo que importa. Así que no nos desanimemos.
Y yo lo digo porque sé que cuando uno ve todo esto, uno dice, uy, pero es que esto es demasiado. No, no nos desanimemos. La gracia de Dios está disponible para nosotros. Y esa gracia obrará en nuestro propio provecho y el de aquellos que nos escuchan, si en dependencia del Espíritu de Dios nos esforzamos en alimentar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cuidado con la bendita palabra de Dios. Ya lo he dicho varias veces en estas conferencias, nosotros damos gracias a Dios por los grandes predicadores que Él ha levantado en esta generación y damos gracias a Dios porque a través de la internet podemos escuchar esos grandes predicadores, pero Dios está haciendo su obra en el mundo a través de pastores y predicadores ordinarios. Porque es su poder, es su gloria, es su gracia. Es Él el que está haciendo la obra. Muchos de estos pastores permanecerán en el anonimato hasta que regrese el príncipe de los pastores. Y miren, mis hermanos, yo tengo la convicción de que cuando llegue esa hora, yo no sé cómo será eso de las coronas y cómo será el asunto, si llamarán a uno adelante, no sé. Pero sea como sea, yo creo que en el cielo nos llevaremos tremendas sorpresas. Cuando de repente llamen a un individuo, ¿y ese quién era? Un hombre que se mantuvo año tras año en un lugar remoto predicando la palabra de Dios, nadie sabía de él. Pero ese hombre fue fiel y Jesucristo lo sabía. Y él estaba trabajando para Jesús. Y cuando ese hombre llegue al cielo, él escuchará, bien buen siervo y fiel. Dice Cristo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Así que hermano, sigue predicando con los dones que Dios te dio. Bienaventurado serás si haces fielmente lo que Dios te ha mandado a hacer.